Sandra, y bienvenidas a todas nuestras extraordinarias panelistas de esta sesión. Te paso el micrófono. Gracias, Jan. Muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando en este último día de nuestra semana de financiamiento. Gracias por su puntualidad. Yo, como acaban de decir, soy Sandra Caballero y voy a tener el placer de moderar esta sesión, que además es una sesión realmente fundamental para comprender los temas que hemos estado tocando a lo largo de la semana y en específico el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, vamos a tener el placer de contar también con unas expertas que conocen muy bien este tema de cerca, no solamente a nivel teórico y conceptual, sino también como activistas y como líderes de proyectos que están llevando a cabo en sus comunidades, en territorio, etcétera. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas, cada vez se va conectando más. Recuerden que también nos están siguiendo a través de redes sociales. Y bueno, durante la próxima hora vamos a estar hablando de este tema que es mujeres y biodiversidad. Entonces, pues ya el título pues es bastante explícito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, pero lo que yo quiero poner sobre la mesa es justamente cómo ha venido creciendo este tema, se ha posicionado como un tema de importancia en la agenda. Quizá hace bastantes años, pues todavía había alguna resistencia, ¿no? A por qué vamos a tener que hablar de mujeres y por qué tenemos que hablar de género. Me parece que hoy en día ya nadie se atrevería a decirlo en un foro, en una mesa, en un congreso internacional, etcétera, que este tema no es importante, ¿no? Ya no, ni siquiera es políticamente aceptado, no es políticamente correcto, no es correcto decir que no tiene importancia, porque lo que hemos demostrado a través de los proyectos, y nos lo van a decir nuestras panelistas, es que justamente este tema tiene una importancia toral y que es necesario para que los proyectos de biodiversidad y los proyectos de conservación de la naturaleza realmente tengan un impacto no solamente a nivel de las comunidades, sino un impacto sostenible, duradero, que pueda ser replicable. Entonces, vamos a estar hablando justamente de cómo este enfoque, cómo este rol de las mujeres es importante para estos proyectos. Las personas que hemos invitado el día de hoy, la verdad, tienen una larga trayectoria en esto. Yo les voy a presentar, como están viendo en su pantalla, tenemos varias ponentes el día de hoy. Va a estar Lorena Terrazas, bienvenida Lorena, que es especialista en género y derechos humanos y además gran aliada de GFLAC. Va a estar, esperamos se pueda conectar, Viviana Ramírez, que es abogada litigante y activista defensora de derechos humanos. Ahorita vamos a ver cómo está la conexión, si le va a ser posible o no. Igualmente para Sonia Astuguaman, que es lideresa indígena y defensora de derechos humanos. Y ya tenemos acá a Lorena Donaire, y espero estar pronunciando bien su apellido, vocera nacional de Mujeres Modátima. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Hemos preparado ya algunas preguntas para guiar la conversación el día de hoy, pero realmente lo que queremos también es detonar pues un intercambio con ustedes que nos están escuchando a través del Q&A, de la sección de preguntas y respuestas. Por favor, vayan enviando por favor todas sus preguntas, todo lo que necesiten comentar con nuestras panelistas. Puede ser pregunta, puede ser comentario, puede ser observación, lo que ustedes quieran. La cuestión es fomentar el diálogo. Y bueno, sin más, me gustaría arrancar, y qué bueno que ya están acá Lorena Donaire y Lorena Terrazas, a quienes les invito a tener sus cámaras también conectadas para que les puedan ver nuestro público. Entonces, Lorena Terrazas, como dije, es defensora de derechos humanos, y Lorena Donaire es vocera nacional de Mujeres Modátima. Y me gustaría iniciar la conversación con Lorena Terrazas. Si me permites, Lorena, bienvenida y un gusto poder tenerte acá. Lorena, cuéntanos un poquito para poder contextualizar este tema. Primero, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver el tema y cuál es el nexo de la biodiversidad con las mujeres? ¿Por qué tenemos que hablar de ello y por qué hacer énfasis en esa relación que existe entre ambas temáticas? Entonces, bienvenida Lorena, por favor, ilústranos un poquito al respecto, sobre todo para quienes están en su primera ocasión que escuchan sobre el tema.
Danos un contexto, por favor. Gracias. Muy buenos días, gracias Sandra y gracias a todo GFLAC por invitarme a compartir este día, también a nuestras invitadas de lujo, que yo creo que va a ser una sesión bastante rica, como bien mencionaban. Y bueno, tal vez para entrar antes en contexto, presentarme, mi nombre es Lorena Terraza, soy de Bolivia. Y creo que este recorrido, ¿no?, de estos años de trabajo cerca y viviendo con las comunidades nos hace, evidentemente nos nutre las visiones que tenemos a veces que se van sesgando, ¿no?, con ciertas vivencias que también uno tiene desde el urbano, que tiene que ser complementario y no así divorciado de la realidad también con las comunidades. Primero que me gustaría empezar tal vez con una pequeña historia, ¿no? Hace mucho tiempo y la verdad que yo no entendía mucho por qué siempre mi mamá me hablaba de las plantas, ¿no? Me decía, hija, cuando te duele la cabeza hay una planta, no sé, hay un té que te puedes hacer o mezclas esto y te va a pasar. O, por ejemplo, hay enfermedades que como estás en lo rural, en el campo, en el territorio, pues no tienes acceso a una farmacia convencional, ¿no? Entonces, pero tienes toda una biodiversidad que ahí no se entiende todavía cuando eres niño y te explican y uno dice, bueno, ¿y esta plantita será que me va a curar? Sí te va a curar, te va a pasar el dolor de estómago, te va a pasar el dolor de cabeza. Y con esto también había una conexión muy fuerte cuando ella me decía, si te duele el cuerpo, por ejemplo, lo que puedes hacer es recostarte y pones un algodoncito en tu estómago, en tu ombligo, y vas a estar ahí recostada. Y yo decía, pero esto qué tiene que ver el ombligo, ¿no? Y hoy se sabe que el ombligo es un punto de entrada, ¿verdad? Neurológico para todo el cuerpo. Y hay cosas que las mujeres tradicionalmente han pasado de generación en generación y han entendido que hay formas de sanar que están vinculadas a la biodiversidad, a nuestro cuerpo, a nuestro territorio, pero que muchas veces no las entendemos. Y con este ejemplo yo quiero señalar que yo crecí y el día de hoy sigo guardando todavía esos conocimientos, entendiendo que, por ejemplo, puedes curar, no sé, una alergia, puedes hacer muchas cosas frente al cuidado de la biodiversidad. Y muchas personas que tal vez ya están más en la modernidad, si vale el término, simplemente agarran la pastilla y ya estuvo. Pero en realidad esas pastillas se hacen con plantas medicinales. Entonces, yo creo que un primer acercamiento de las mujeres que hemos tenido esa vivencia, sea en lo rural, en la comunidad, etcétera, ha sido el acercamiento a esa biodiversidad. Entonces, entenderlo por esa parte es súper importante. Y un segundo ejemplo es también el contexto que se refiere a los que hoy sabemos que en la ciencia se llaman los bioindicadores. Yo antes no sabía cómo se llamaban y yo simplemente decía, ah, mira, no sé, ese tipo de mosca o ese tipo de ave viene cuando va a llover, me decía. Y a un tiempo, a 2 horas, ya empezaba a llover. Entonces, esos bioindicadores también te muestran señales de la naturaleza para entender qué va a ocurrir. Y hoy en día, un ejemplo más que quisiera poner en mesa es cuando visité hace 2 años un área protegida. En el camino veía yo que todos los animales estaban del lado izquierdo. Yo decía, ¿por qué los animales se están poniendo de ese lado y no veo a este lado derecho a nadie? A las 4 horas que entramos al área protegida hasta el campamento base, nos dicen que está pasando el fuego desde Paraguay a Bolivia. Y yo dije, claro, es que los animales ya sentían horas antes que el fuego ya venía y estaban todos asustados corriendo hacia este lado. Entonces, qué importante es entender la naturaleza, la biodiversidad, desde esa sensibilidad que las mujeres hemos ido construyendo y que a veces se nos hereda, se nos otorga, pero que, como vuelvo a decir, con el paso, ¿no?, de esta modernidad, de este desarrollo, de esta cuestión, nos vamos olvidando y vamos algunas perdiendo, otras recuperando y rememorando eso. Entonces, creo que ahí está el valor intrínseco y también externo que hoy podemos mencionar de estos conocimientos indígenas, conocimientos tradicionales y conocimientos que se nos han ido traspasando. Entonces, en ese aspecto yo quisiera un poco abrir la sesión, tengo el honor también de hacer eso, muchas gracias, mostrando que hay mucho valor en nosotras, pero que a veces también lo hemos como sometido solo a un conocimiento científico. El conocimiento científico es absolutamente importante, pero creo que tiene que ser complementario y equiparado con el otro conocimiento, con ese conocimiento tradicional, con ese conocimiento que tenemos, algunas que ya se llaman
sanadoras, líderes, mujeres que están dentro de esa conexión con la biodiversidad. Por eso es que es importante cuidarla, porque es parte de nosotros y es parte de los territorios, ¿no? No sé si por ahí me puedo ir quedando por esta parte. Muchísimas gracias, Sandra. No, al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que sí, necesitamos también reflexionar, ¿no? Y regresar un poco a estos saberes, regresar un poco a esta conexión que tenemos. Entonces, me encanta lo que nos señalas y créeme, no nos vamos a quedar acá en la conversación, vamos a continuar explorando lo que nos mencionas, pero como apertura me parece fantástico porque nos da pie para seguir la conversación. También un poquito me gustaría irme con Viviana, que entiendo que ya está acá adentro. Como yo les mencionaba, Viviana Ramírez, bienvenida, es abogada litigante y activista defensora de derechos humanos. Y Viviana, me gustaría, si nos permites, preguntarte un poquito sobre el rol, ¿no?, de las mujeres en esta protección y promoción de la biodiversidad. Entendemos ya el vínculo, pero ¿cuál es el rol? Porque muchas veces las políticas públicas y la visión que tenemos muy desde norte-sur es como, pues son las beneficiarias o son las víctimas, ¿no? Entonces, muchas veces hay solamente esta visión sesgada. ¿Y qué nos dices, por favor, Viviana, de otras posibilidades? O sea, mujeres al frente, mujeres liderando, mujeres como poseedoras de este conocimiento ancestral. Viviana, adelante, por favor, si nos puedes ilustrar un poco sobre este rol de las mujeres en la biodiversidad. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación que se me hiciera para poder participar en esta actividad tan importante y sobre todo el hablar sobre el tema de biodiversidad y la relación que se tiene desde el punto de vista de mujeres. Pues creo que ya lo mencionaba Lorena cuando decía de cómo estos elementos naturales, ancestrales, han sido parte de nuestra vivencia. Sin embargo, creo que parte de las cosas que han afectado estos conocimientos es la invisibilización del conocimiento ancestral y sobre todo de pueblos indígenas. En ese marco, entonces, podríamos mencionar de que la juventud actual está como con cierto desconocimiento al respecto de esos elementos tan interesantes como la relación que tiene la luna con la vida de las mujeres, la relación de las plantas que tiene con la vida de las mujeres. Ha variado muchísimo, pero es parte de esa invisibilización o más bien de todos esos aspectos de racismo que aún existen en nuestros países, que han obligado como a aprender otros tipos de, otras formas prácticamente de curación, pero va más en el ámbito económico. Tiene que ver con el tema empresarial, tiene que ver con el desconocimiento de los conocimientos ancestrales y pues de alguna manera eso afecta. Sin embargo, ¿cuál ha sido el rol o cuál es el rol que las mujeres juegan en en la protección? Y ahí sí podría indicar de que ha sido más las mujeres que vivimos en el área rural de nuestros países. En estos lugares aún se conserva el cuidado de la biodiversidad y hablando de plantas medicinales, es rara la familia que podríamos decir que no cuenta con alguna planta medicinal en su espacio de familiar. En su mayoría, pues creo que fue muy bien demostrado con la época del COVID-19 que muchas personas que fallecieron eran más del área urbana más que del área rural. ¿Y cuál fue la medicina del área rural, podríamos decir? Fueron plantas medicinales como el jengibre, el eucalipto, la cebolla morada, la miel, y la manzanilla, que son elementos que se consiguen en casa, que son mucho más económicos y que de alguna manera pues son los que han preservado la vida de la población. Y entonces si hacemos una comparación en cuanto a cómo se protegió la vida en el ámbito del COVID, fue justamente el uso de estas plantas medicinales. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de las mujeres? Porque justo lo decía Lorena,
de que las madres desde siempre nos han dicho, esta planta te puede servir para esto, cultiva esto porque eso te puede ayudar para esto. Y entonces creo que son esos elementos a los que hay que darle la relación a la protección histórica que las mujeres hemos tenido. Y acá traigo a colación, por ejemplo, el tema de la extracción de industrias que vienen a nuestros países, quieren llevarse las piedras valiosas de nuestros territorios, y las primeras en salir a la defensa son las mujeres. En el caso de Guatemala, hemos tenido las amenazas desde siempre de empresas de industria extractiva, sobre todo con minerales de oro, y las primeras que han reaccionado y han accionado son las mujeres. Han habido tantas manifestaciones en las que las mujeres son las que llevan tinajas, por ejemplo, o recipientes para agua, que como muestra de no solamente estamos protegiendo el bien natural, el bien mineral, sino también tienen una relación directa con el agua y con eso la biodiversidad que existe en las comunidades. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el caso de varias comunidades de Guatemala, en el que el apazote, no sé cómo lo conozcan en otros lugares, empezó a desaparecer y empezaron como a preocuparse porque eso era una planta que se daba y tiene miles de propiedades curativas. Sin embargo, empieza a desaparecer justamente, fue asociado, relacionado con la llegada del fertilizante químico a nuestras comunidades. Entonces, como desde, de alguna manera han querido como botar esa riqueza histórica que tenemos en cada una de nuestras comunidades. Cuando hablan de biodiversidad, nos quieren meter en la cabeza de que es importante el tema de bosques verdes, pero es solamente como un elemento para poder ir obviando las propiedades que todos encontramos en cada uno de los bosques. Y aquí las mujeres han jugado un rol importante, son las que cuidan, son las que tienen como el mayor conocimiento al respecto y son las que se pasa de generación en generación estos elementos, estos conocimientos sobre las propiedades que cada una de estas plantas pueda tener. Entonces, ese ha sido como un rol fundamental, sigue siendo un rol fundamental. Hay abuelas sanadoras, hay ya espacios ahora que se han dado para que se conozca un poco más sobre las propiedades de las plantas medicinales y empieza como a valorarse un poco más esos elementos que, como lo mencionaba al inicio, la invisibilización tiene mucho que ver con el tema de la propiedad industrial y entonces quieren ahora patentizar todos los elementos naturales y esas son situaciones que se dan en los diferentes espacios y de alguna manera pues también los gobiernos a través de los congresos o los espacios legislativos empiezan como a buscar esos elementos. En el caso de Guatemala y ahora está en discusión una ley de biodiversidad, le llaman biodiversidad, pero justamente lo que quieren es acabar con el tema de las semillas criollas que tenemos y las semillas no solamente es en granos, implica todos los elementos naturales con los que contamos, los quieren patentizar con la idea de que al final pues la población pueda y compre lo que históricamente le ha pertenecido. Entonces, eso podría mencionar en relación a cómo las mujeres nos relacionamos con la biodiversidad, cómo eso se ve, digamos, a nivel comunitario, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y en este caso creo que Latinoamérica en sí ha sido uno de los lugares donde más se ha protegido y también se ha conservado parte de estos elementos. Muchísimas gracias. Retomo muchísimo de lo que comentas porque esta parte de las mujeres al frente y mujeres como parte de la resistencia, realmente. Y eso te lo voy planteando porque voy a regresar contigo en una pregunta. Los riesgos, ¿no? No todo es color de rosa en ese momento de estar al frente de estas batallas. Entonces, supongo que hay muchos riesgos, supongo que se han vivido situaciones pues que no han sido nada fáciles, entonces te lo voy planteando para que nos lo puedas comentar más adelante. Y ahora me gustaría ir pasando con nuestra otra panelista, muchas gracias, que es Sonia Astuguaman, y por favor corrígeme si no estoy pronunciando correctamente, que es defensora de derechos humanos. No sé si ya nos puedes escuchar, Sonia, y puedes vernos con cámara y micrófono.
Yo creo que sí, hermano. Buenos días. Para mí es muy honrable estar en este espacio, saludar a Sandra, una mujer que he conocido y que gracias porque somos pocas veces que las mujeres tenemos un espacio en este círculo sagrado, porque es un círculo donde las mujeres están hablando de nuestra madre tierra. Y es sagrado porque estamos mencionando la energía, la vida de nuestros ancestros, de la madre tierra. Qué importante, estoy escuchando a las compañeras y realmente es un tema muy saludable, muy exquisito y como dice, ¿no? Es como la comida caliente, riquísima. Esa es la vida de los pueblos, esa es la vida de la comunidad. Y entonces estoy aquí con mucho corazón, con buenas energías y les traigo el saludo de nuestros apus, de nuestros seres tutelares, porque gracias a ellos llevamos una vida en armonía, en gratitud y sobre todo como mujeres, una vida en abundancia, porque el hecho de ustedes que están ahí están llenas de cosas lindas, porque están aflorando su esencia. Y eso me gusta, Sandra, porque de ti aprendí, porque de todas vamos aprendiendo. Yo creo que cada hermana ha expresado lo más profundo, ha expresado la esencia de su ser, ha expresado la vida de esta manera. Entonces hay que entenderla. Llana a contestar lo que ustedes desean escuchar de este poco saber, de este poco andar. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por tan hermoso mensaje. Te lo agradecemos de verdad de corazón y también pues recibe toda nuestra buena energía desde acá, desde México, desde Jefelac y todo el equipo organizador. Gracias por estar acá. Y te quería preguntar que si nos puedes contar, porque tú has estado al frente de muchas iniciativas, si nos puedes contar algunos de los casos de éxito donde las mujeres han liderado estos proyectos de biodiversidad. ¿Qué ha significado para ti y para otras mujeres estar al frente de esto? ¿Cuáles han sido los... estaría increíble, por favor, y que nos cuentes sobre todo desde tu experiencia. Queremos escuchar lo que tú has estado sembrando en este tiempo. Yo creo que son importantes muy grandes. Creo que mi partida principal empieza por el lado espiritual. Soy una mujer guardiana de la Madre Tierra. Mi nombre espiritual es Pacarina Huanca. Llevo el nombre de un manantial de aquí, de mi cultura, la cultura Huanca. Nosotros somos la cultura Kutum, una cultura muy antigua. Somos las mujeres de piedra, en la cual ese despertar me ha enseñado a entender, porque para dialogar hay que dialogar en armonía. Las mujeres en los pueblos caminamos en alegría, porque el hacer del día a día es para nosotros como una fiesta, es nuestra ritualidad, porque despertamos y agradecemos por la vida, agradecemos por todo lo que nos da la Madre Tierra. Y en ese camino, pues hemos ido avanzando mucho en todos estos tiempos difíciles, ¿no? Y decir, ¿no? Que quizás nosotros no somos muy técnicas en la vida, pero expresamos de una manera tan sencilla que nuestro día a día es estar, levantarse, ¿no? Tomar tus alimentos temprano, porque es muy importante también nuestra alimentación, nuestras aguas, porque yo un poco quiero compartir ¿de dónde viene esa palabra de desayuno? Eso nuestros abuelos nos enseñaron de muy tempranito tomar un vaso de agua, porque eso nos mantiene una energía armoniosa y nos hace a que nuestro cuerpo también camine en esa armonía. Entonces, el trabajo en nosotros en el campo es estar conectado. Levantamos y volvemos a nuestra madre. Esa es nuestra casa. Ese es el lugar que nosotros honramos y estamos ahí en el día a día y con todos los hijos trabajamos, porque esa es nuestra labor. Nosotras las mujeres hacemos el trabajo de la selección de semillas, el cuidado. Cuando el esposo sale, tenemos que trabajar en el campo y no solamente, es una labor tan bonita porque ahí aprovechamos en un descanso, también hacemos nuestros hilados, ¿no? Preparar los tejidos para nuestra propia ropa. Entonces, es un trabajo ¿cómo te puedo decir? Tan armonioso en conexión con todo y entender, pues, ¿no? Que nosotros tenemos una lógica tan bonita, una lógica comunitaria, que ahí en una comunidad hablamos de los principios, de valores, hablamos de lo que es la reciprocidad, la solidaridad, ese trabajo colectivo en la comunidad, hoy por mí, mañana por ti, y eso es lo que tiene que entrar
ese chip tiene que entrar en el mundo económico para que ellos puedan hacer, porque nosotros hablamos de una economía circular, de un trabajo que producimos, sacamos, vendemos y compartimos también dentro de la comunidad, porque no solamente pensamos en un enriquecimiento, nosotros hablamos de la vida, de la conservación y el equilibrio y armonía de nuestra madre tierra. Entonces, para nosotros, en el camino que vamos dando como mujeres, hemos venido trabajando en el tema de nuestros biohuertos, recuperar nuestras semillas ancestrales. Este tiempo de la pandemia nos ha abierto mucho más la oportunidad y ha demostrado al mundo el hecho de ser mujeres de las comunidades y no tener un título académico no nos hace menos, sino que nosotros también hemos podido estar, porque en la pandemia cerró a todos los académicos y fuimos nosotros, las mujeres, el campo que ha mantenido la economía. Y la economía del mundo está sostenida en nuestra madre tierra, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, porque si nosotros como guardianas no preservamos nuestra madre tierra, porque para nosotros no es recurso, para nosotros no es explotar, nosotros tomamos con mucho respeto y cuidamos para los demás, no depredamos nuestra madre tierra. Entonces, eso nos ha enseñado a nosotros y conocer mucho también nuestra medicina ancestral, que hemos podido sostener los pueblos sin la ayuda de los medicamentos, porque ahora inclusive yo puedo decirles, desde mi conocimiento también, porque soy maestra curandera y conozco mi medicina natural, he aprendido también desde mi experiencia y respeto también a la medicina occidental, porque de todas maneras tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, en tiempos de pandemia hemos hecho nosotros nuestros propios medicamentos, hemos podido alcalinizar nuestras aguas con las raíces de las plantas nativas, ¿no? Y el agua alcalinizada era para mejorar el pH. A veces me sorprendo porque a veces hablo con términos médicos, pero lo tuve que aprender, pero sé todo ese proceso. Pero lo más lindo de todo es que nosotros, como mujeres espirituales, cósmicas, nosotros pedimos permiso a la tierra, pedimos permiso al agua, hacemos un rezo y eso es lo que le da ese valor espiritual, esa fuerza de medicina y sanación. Entonces, es un trabajo muy bonito de donde nosotros habremos compartido y hemos podido sostener, y gracias a nuestras plantas, porque los grandes medicamentos, las grandes cadenas farmacológicas utilizan nuestra materia, nuestros recursos, nuestras plantas, y entonces ellos también tienen que saber reconocer la labor. Nuestras mujeres parteras son las grandes mujeres que traen a la vida. Entonces, en los tiempos de pandemia, ellas también han hecho el trabajo muy grande y que hoy en día no son ni reconocidas. Y eso nosotros pedimos a un sistema que nos dé nuestro lugar, porque nosotros somos culturas antiguas, no somos culturas de países, sino culturas ancestrales donde venimos ya, donde llevamos en el ADN, en nuestra genética, en nuestra sangre, llevamos toda esa sabiduría que nos han dejado nuestros ancestros y eso es lo que hoy trabajamos y enseñamos a nuestras generaciones para que ellos puedan seguir alimentándose. Y es bueno, yo saludo este espacio porque siento en ustedes ese corazón abierto de querer que la retroalimentación es importante, porque yo veo que toda una economía para nosotros está basado dentro de lo que es la armonía y el equilibrio, que todo esté bonito y que todo sea para todos, que sea una economía incluyente, una economía solidaria, una economía que hoy en día vemos, ¿no? Que no vemos, industrializan. Por eso yo siempre dije, ustedes no son ricos, los empresarios no son ricos. Ricos somos nosotras, las mujeres de los pueblos y los hombres de los pueblos, porque nosotros cuidamos, guardiamos, somos hijos de la tierra y somos nosotros los que conservamos para que ellos puedan tomar esa materia, lo industrializa y nos trae, porque si un día no hay esos recursos, no hubiera esa economía que los han vuelto tan insensibles. Y nuestro corazón no guarda resentimiento porque como mujeres de comunidades tenemos ese corazón abierto, ese diálogo, de saber entender y tocar sus corazones, porque hagamos una economía humana, pero con sentimiento colectivo. Y yo creo que así el mundo estaría mejor, porque yo veo que aplicamos una economía nosotros,
una economía que redistribuimos, algo que un poquito, hoy por mí, si mañana no salió bien la cosecha del otro hermano, le damos, le ayudamos. Si su semilla no ha mejorado, inclusive hoy caminamos nosotros las mujeres y estamos llevando y haciendo intercambio. Y es muy importante las pasantías también, porque eso nos enseña a mejorar nuestras técnicas. No rompemos esa esencia, pero mejoramos. Es como decir, es como nuestra vida es como un tejido. Con distintos colores matizamos mucho mejor y eso es lo que hemos aprendido en estos tiempos. Y queremos decir, ¿no?, que para nosotros como pueblos, que nos hace... I will send him a message, maybe to remind him. Perdón, ¿me And pueden yes, ayudar we a can start. silenciar, por favor, desde los Meanwhile. controles? Perdón, una disculpa, Sonia. Sí. Perdón, Entonces, Sonia. Gracias, Sonia. Realmente ha sido, te voy a dar un poquito más de tiempo para que nos acabes el mensaje. Perdón por la interrupción técnica, pero sabes que son cosas que pasan en el Zoom, una disculpa, pero nos está encantando escuchar tu mensaje. Quizá si pudieras ir cerrando en el próximo un minuto y después te vuelvo a pasar la palabra, estaría increíble. yo creo que para finalizar lo que yo quisiera terminar, es decir, simplemente que queramos la estructura ancestral, es todo, es algo importante para la vida de la humanidad y de la madre tierra. Y cuando hablamos sobre una ecología de saberes, eso es para mí es bonito, ecología armoniosa y en equilibrio, porque son saberes que lo llevamos y lo abrimos. Nosotros tenemos nuestros códigos y nuestras éticas, y por eso que nosotros queremos hablar de una vida en cooperación, una vida que algo sea solidario, de gestión, autogestionario, ¿no? Y que pues todos aportemos. Yo creo que ustedes son grandes mujeres que han hecho su estudio académico y yo lo recibo con mucho cariño porque así vamos a hablar una sola voz, uno solo, que nosotros que hablamos la vida. Economía no solamente es el dinero y los cartones y los plásticos que tenemos con las tarjetas. Economía es vida, economía es vivir en armonía, vivir en colectividad, derechos humanos y que tengamos la oportunidad todos por igual. Muchas gracias. Gracias, Sonia. De verdad, qué importante todo lo que nos manifiestas. Híjole, yo rescato, todos tus mensajes han sido muy, muy profundos. Esta parte de hasta cuándo vamos a seguir pensando el mismo modelo económico y hasta cuándo vamos a seguir pensando que es lo único que importa. Hasta cuándo le vamos a dar valor a lo que realmente lo tiene. Entonces, gracias, Sonia, porque además del mensaje que nos das, nos lo transmites con la mejor de las energías, con mucho amor, con mucha paz, y te lo agradecemos muchísimo. Y ahora voy a regresar contigo. Déjame nada más y pasarle la palabra a Lorena Donaire, que la hemos tenido en espera, en pausa este tiempo. Gracias, Lorena, por estar acá. Hace ratito les comentaba que ella es vocera nacional de Mujeres Mudátima. Por favor, corrígeme si estoy pronunciando mal el nombre de la organización. Te doy la más cordial bienvenida y contigo me gustaría ir un poco hacia la visión del financiamiento, Lorena. Que nos cuentes un poquito cuáles podrían ser mecanismos innovadores para financiar estas iniciativas de biodiversidad impulsadas por mujeres. El tema del financiamiento siempre es un tema que es complejo, siempre falta financiamiento, hay muchos retos al respecto. Desde tu perspectiva y desde la gran experiencia que tienes, cuéntanos o recomiéndanos cuáles podrían ser esos mecanismos innovadores que tú conoces para que el financiamiento sí llegue a esas iniciativas de biodiversidad que impulsamos las mujeres. Mira, primero saludarlas, saludar a Sonia, que me dejó con el corazón realmente contento, a Viviana, a Lorena, mi tocaya. Bueno, y decir, yo soy de un territorio rural, yo soy de la provincia de Petorca, estoy en la provincia de Petorca en este minuto, una provincia muy golpeada por la crisis hídrica. Fuimos la primera provincia en el país en quedar, digamos, como una zona de sacrificio. Dejó de escurrir el agua por nuestros ríos el año 2010. Desde ahí en adelante, la primera afectación de toda esta situación fueron las mujeres.
Y fue muy difícil salir de ahí, nos organizamos, estamos todas organizadas hoy día, dando frente a esta sequía, a esta catástrofe, ¿no? No antes vista. Y ha sido muy difícil porque principalmente cuando hablamos de economía y de los saberes que tienen nuestras mujeres, se han perdido por la falta de agua, el tema de las hierbas que tanto hablaba Lorena. Yo me recordaba a mis compañeras hierbateras que son 7 abuelas ancianas que están en el rescate de aquellas hierbas que se han perdido por la falta de agua, ¿no? Pero para todo esto necesitamos financiamiento y ahí voy un poco a lo crudo que también ha sido para mujeres de territorios tan rezagados como la provincia de Petorca, recibir financiamiento para poder avanzar, digamos, en todas aquellas propuestas de mejora, pero también del cuidado de la naturaleza. Somos autogestionadas. Lamentablemente a nosotras nos ha costado mucho lograr financiamiento para poder dar frente, ¿no? a esta situación. Y para nosotras tenemos una diversidad de propuestas. Creemos que primero tienen que partir una formación profunda a las mujeres de un territorio tan rezagado como la provincia de Petorca. Formación no solo académica, sino que también digital, porque también tenemos hoy día los sistemas comunitarios de agua potable, que son pequeñas sanitarias, lideradas principalmente por mujeres, que les exigen, por ejemplo, todas están en las zonas rurales, y les exigen, por ejemplo, a ellas tener conocimientos, digamos, del mundo digital. Lamentablemente sabemos que muchas de ellas no tienen este conocimiento, por lo tanto quedan muy desprotegidas y incluso a punto de perder estas pequeñas sanitarias y ser capturadas por las grandes sanitarias. Entonces es una resistencia constante y con respecto a esto, para nosotros es urgente, por ejemplo, formación para terminar con esta brecha digital, formación académica también, fondos específicos que sean liderados por mujeres que están en la protección de la biodiversidad. Les quiero contar el caso, por ejemplo, nosotras, una compañera de Mujeres Modatima lidera un lindo proyecto que se llama Acuerpadas, que es un proyecto que concentra a las crianceras, por ejemplo, a las hilanderas, a todas las mujeres que están en el rescate de estos oficios maravillosos que nosotros hemos perdido. Pero lamentablemente han sido periodos muy cortos por la falta de financiamiento y finalmente es tanto el amor que tenemos por lo que hacemos, es tanta la defensa del territorio que está ya tan incorporado en nosotras que hemos autogestionado todos estos proyectos. Entonces, creo que finalmente falta, porque por ahí por el 2016, 2017, recién comienza a hablarse de mujeres y biodiversidad, de plantearse un presupuesto para las mujeres y la biodiversidad, si bien las mujeres rurales reciben programas específicos, pero son de muy corto plazo, no van muy de la mano con la realidad local, sino que más bien son estándares a nivel nacional, ¿no? Entonces también eso va afectando un poco el proceso de esta defensa que nosotras hacemos por la biodiversidad. Propuestas hay infinitas, creo que nosotros hemos hecho todo, hemos hecho crowdfunding, por ejemplo, para poder financiar estos proyectos, para poder viajar, por ejemplo, y tener encuentros con otras hermanas que tengan otros saberes, por ejemplo. Hemos hecho campañas entre organizaciones, ONGs, para entrega de agua a las mujeres, por ejemplo, en pandemia, que fue muy importante. O sea, hay comunidades acá que reciben 15 litros de agua por día, por persona al día. Y esa situación nos pone en alto riesgo, ¿no? Entonces, el empobrecimiento de las mujeres también nos lleva a tener una mirada de financiamiento, de sacarlas de la pobreza,
¿no? Entonces se nos pierde el foco un poco de la biodiversidad, pero son las que sostienen la vida finalmente, son las que sostienen y resisten en los territorios. Entonces creo que hay un urgente llamado desde esta provincia a que hayan fondos que realmente sean acordes al contexto cultural y de la biodiversidad que nosotras defendemos. Eso por ahora. Muchísimas gracias, Lorena. Y claro, esta competencia entre agendas, ¿no? Porque hay necesidades prioritarias que podría uno decir, pues es que ante la feminización de la pobreza, lo primero que yo tengo que hacer es cubrir sus necesidades básicas. Y entonces justo cómo empalmamos la agenda de la biodiversidad, ¿no? Entonces compiten estas necesidades y siendo el financiamiento muy escaso, pues es difícil saber qué hacer primero o cómo hacerlo. Y creo que ahí viene la creatividad que ustedes han tenido de mezclar estas agendas y poder sacar adelante estos proyectos. Entonces, aprovecho para felicitarles a todas por todos los proyectos que hacen, porque no lo había mencionado. Lorena, voy a regresar contigo. Nos estamos aproximando tristemente al final de este bloque, que se ha ido realmente muy rápido porque es muy interesante todo lo que nos están contando. Invito al público que nos está siguiendo por aquí, por redes sociales, que nos manden sus preguntas para ya poder hacer este último bloque y cerrar. Seguramente la conversación seguirá y les recuerdo que para GEFELAC este es un tema prioritario, entonces cuenten con nosotras también para seguir trabajando al respecto. Me gustaría ir cerrando esta última ronda y lo voy a poner sobre la mesa y ustedes por favor tomen la palabra voluntariamente. Si no, pues ya las asigno, pero voluntariamente. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿de quién estamos esperando este financiamiento? ¿A quién le toca? O sea, hacer este llamado de a quién le toca, de quién es responsabilidad traer estos fondos, ¿no? Porque muchas veces todo otra vez son las mujeres las que tienen que ser guardianas, pero también son las que tienen que conseguir financiamiento, pero también se la tienen que arreglar para autogestionar sus proyectos, pero también, entonces, son muchas cosas que hay que hacer. ¿A quién le toca y desde dónde tiene que venir esta responsabilidad del financiamiento climático para estos temas de biodiversidad? Lo pongo sobre la mesa, mientras tanto, no sé quién quiera respondernos. Quisiera hacer un alcance ahí Sí. en tu pregunta. Mira, yo creo que principalmente el financiamiento debiera venir de las empresas extractivas que vulneran nuestros territorios, ¿no? Sin embargo, también, dado el contexto de cómo funcionan estas empresas, sabemos, por ejemplo, en Chile, la responsabilidad empresarial terminamos pagándola nosotros como ciudadanos en nuestros impuestos, ¿no? Entonces, hay un problema y cómo realmente pagamos esta responsabilidad social, ¿no? En cómo también las agendas de gobierno tienen que ver un poco con estos presupuestos que debieran ser, por una parte, desde las empresas extractivas y otro tanto del gobierno. Por ejemplo, te pongo el caso, nosotros, las empresas extractivas que a nosotros nos dejaron sin agua, ellos tributan en Santiago de Chile, no tributan en la provincia de Petorca. Entonces, el financiamiento se va a Santiago, digamos, a las comunas que tienen mayor plusvalía, por decirlo así, mayor financiamiento. Y ahí nos vemos en desmedro de aquello. Entonces creo que son cosas que de a poco debemos ir mejorando. A nosotros nos ha resultado mucho tener esta red de mujeres a nivel internacional con las que hemos ido trabajando y un poco financiándonos desde afuera. Pero creo que la primera responsabilidad pasa por la responsabilidad empresarial que destruye los territorios y que nos empobrece a las mujeres. Muchísimas gracias. Veo ahí la manita levantada de Sonia primero. Entonces, adelante, como vemos ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría pasar la palabra todavía a Sonia, a Lorena, y si Viviana tiene algo que comentarnos al final también. Entonces, Sonia, con muchísimo gusto te escuchamos.
Yo creo que, mira, un poco a veces cuando tocamos temas de empresas que destruyen nuestro propio hábitat, nuestra madre tierra, creo que habríamos que tener mucho cuidado. Aquí nosotros tenemos que tocar desde el tema de los impuestos que ellos deben pagar, exigir que ellos paguen sus impuestos y que también aquí juega un papel muy importante en el cumplimiento de los estados. Pero vemos que cada estado tiene su autonomía, a pesar que nosotros podemos tener nuestros instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, ¿no? Ellos no tienen esa voluntad política. Entonces, yo pienso que aquí tenemos que trabajar mucho más en el tema de presupuestos y los impuestos que deben pagar toda empresa que toma, ¿no? Los recursos de las comunidades. Yo creo que de ahí es una de las fuentes importantes y trabajar en el tema de las políticas públicas, donde también se debe tener la mayor participación de mujeres en todos esos espacios de decisiones y en esos directorios. Eso es mi aporte. Gracias. Gracias, Sonia. Lorena, no sé si quieres complementar al respecto. Sí, bastante, bueno, puntual, muchísimas gracias. Creo que aquí hay que reconocer cuáles son los actores, ¿no? Y principalmente los estados, que son los que concesionan o los que hacen el acuerdo, el pacto con las empresas, creo que son los principales responsables a nivel público. Entonces, entendiendo esto, los estados a través de sus gobiernos operando, tendríamos que reconocer también esa responsabilidad pública, obviamente sin dejar de lado esto que mencionan las compañeras respecto a la afectación de las empresas, ¿no? Y ahí el financiamiento tiene que ser absolutamente público y privado. La responsabilidad es compartida y ahí creería yo que el rol de esto de las alianzas de las mujeres y la movilización que hay ahora, más conectadas todas a nivel internacional y a nivel local, nos está ayudando muchísimo. Comparto totalmente ese sentimiento, porque es así que nosotras también hemos podido apoyarnos, financiar nuestras iniciativas, porque si no es bastante difícil. Dicho eso, sea de paso, también de alguna forma hemos ingresado en alguna lucha por un presupuesto público de gobiernos locales, pero obviamente es mucho más complejo, pero sí animaría a hacer como una especie de un mapa, ¿no? Reconocer y ir mirando dónde está el financiamiento, si está en los organismos, si está a través también del Estado que tiene responsabilidades, las empresas, es decir, mientras veamos varios frentes podemos ir avanzando también en paralelo, porque claro, poner como dicen todos los huevos en una sola canasta a veces no funciona, entonces tenemos que también ver las estrategias pertinentes para poder avanzar. Y lo último, creo que hay que vincular mucho esta lucha del financiamiento. En una primera instancia se hablaba de presupuestos sensibles al género. Hoy creo que podríamos hablar de presupuestos sensibles al cambio climático, a la biodiversidad y evidentemente al género, porque es lo que nosotras estamos representando el día de hoy, ¿no? Con eso finalizaría. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Y Viviana tiene también algo que comentarnos al respecto. Y les voy pidiendo, vamos a tener un último minuto para que nos den un mensaje final. Hay algunas preguntas en el chat, por si alguien quisiera a tocar alguna de ellas. Nos preguntan un poquito sobre cómo organizaciones de mujeres que no están constituidas legalmente pueden acceder a financiamiento en estos temas de biodiversidad. Cómo asegurar que se remunere a las mujeres que están defendiendo el territorio y que no sea solamente voluntariado, pero que al final termina siendo explotación, ¿no? Laboral, porque nunca te pagan, estás ahí haciendo todo de gratis o a costo de tu propio bienestar económico. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan para continuar esta lucha? Hay muchos temas que tocar y les voy a pasar la palabra un último minuto porque quiero darle la palabra también a nuestra directora general, Sandra Guzmán, para que dé un mensaje. Viviana, muy breve, cuéntanos un poco también desde tu perspectiva. Bueno, yo creo que el obligado principalmente para poder financiar todas estas iniciativas sobre biodiversidad deben ser los estados. Es más, deberían de crearse políticas estatales que puedan generar esos elementos y también que sea parte del presupuesto nacional, si le podemos llamar así. Sin embargo, pues esa parte también sigue siendo como un reto para los que somos activistas, los que somos organizaciones sociales, para ir poniéndolo sobre la mesa y sobre todo pues para también tener aliados dentro del Congreso de la República para que puedan ellos también incidir dentro del presupuesto y delegar esta parte. Justamente
si hay recursos para poder ver el tema de seguridad y militarismo en nuestros países, creo que debería de haber también un fondo específico para este tema. Entonces, en mi punto de vista, deberían de ser los estados más que las instituciones privadas, porque deberían de ser los estados los que deben de generar esas obligaciones y de alguna manera si se involucran a las empresas, pero tiene que ser como una cuestión más estatal y aparte pues las comunidades que de alguna manera lo estamos haciendo de manera voluntaria y a la larga pues sobre las comunidades pesa justo esta protección de la biodiversidad. Gracias, Viviana. Oigan, pues el tiempo corre muy rápido, más de lo que uno quisiera, la verdad. Para poder hablar de esto, podríamos hacer toda la semana de financiamiento hablando de esto. Pero bueno, los tiempos nos van comiendo un poquito. Me gustaría primero pasarle entonces la palabra a Sandra Guzmán, no sé si ya estás por ahí, nuestra directora general de GFLAC y fundadora, que la verdad estamos muy, muy emocionadas con este panel. Ha sido muy, muy rico escucharles y ella tiene un mensaje también para el público y en especial para ustedes. Entonces, San, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, y me disculpo con todas y todos, pero quería mucho primero agradecerles, Lorena Terrazas, Lorena Donaire, Viviana y Sonia, no solo por estar en este espacio y compartirnos el importante mensaje que ustedes nos brindan, pero quisiera reconocerles a todas por la labor y porque son fuente muy grande de inspiración y creo que uno de los puntos que siempre me llevo cuando platico con ustedes y con las personas que la rodean es que tenemos que aceptar que la crisis climática es una crisis espiritual, es una crisis en la que nos hemos desconectado profundamente del centro de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, de lo que somos como mujeres, como seres humanos. Y lo que ustedes plantean aquí es ese centro de conexión, regresar a la tierra, regresar a lo que somos y lo que nos da la vida. Así que solamente quería reconocerles, agradecerles y profundamente estrechar estos lazos para que juntas sigamos avanzando y transformemos esta visión. No es una financiarización la que proponemos de ninguna manera. Lo que queremos es que todos los medios existentes nos lleven a la protección de la vida y lo que ustedes nos están planteando aquí es eso, ¿no? Ese reconocimiento de que sin esta valorización de lo que somos, de ese valor intrínseco más allá del factor económico, es lo que queremos proteger, lo que queremos promover. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por brindarnos sus importantes mensajes y sobre todo por estrechar estos lazos sororos a favor de la vida y cuenten con nosotras siempre. Así que muchísimas gracias por crear y por estar en este espacio. Les abrazo con profundo cariño y con muchísima admiración a todas ustedes. Muchísimas gracias, Sandra, por el espacio. Gracias, San. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, nos quedan justamente 4 minutos, entonces 1 minuto por persona estaría perfecto para dar un mensaje final. Si nos ayudan, voy a empezar conforme las veo. Lorena Terrazas, por favor. Muchísimas gracias. Simplemente decirles que revaloricemos, que recordemos de dónde venimos, porque nuestras raíces son las que nos están dando el soporte el día de hoy, ¿no? Entonces, conectarnos nuevamente a la tierra, alguien decía los espíritus, ¿no? Del agua, los espíritus del bosque, nos va a armonizar y también nos va a ayudar un poco a entender y a confrontar tal vez a veces esos retos que se vienen muy duros frente a estas situaciones más individuales, más corporativas, que sabemos que son los riesgos y amenazas en los que estamos viviendo y que al final convivimos y tratamos de recuperar lo positivo, ¿no? Que es esa conexión a la tierra, a la madre tierra y ante todo también a generar lazos de colectividad. Muchísimas gracias a todas las compañeras. Gracias. Gracias, Lorena. Viviana, adelante, por favor. Gracias. Pues primero agradecer y saludar el espacio que nos brindan para poder conversar sobre temas tan interesantes y que a veces en nuestra cotidianidad lo hemos como dejado como un elemento más y pues efectivamente es un elemento fundamental para lo que hacemos. Yo creo que dentro del mensaje final es que empecemos a desaprender muchas situaciones que nos han impuesto y que empecemos a convivir más con la naturaleza, que podamos también conocer y prácticamente preguntar un poco más sobre las propiedades que tenemos de las plantas con las que convivimos, porque definitivamente esa es la que nos está dando ahora ese soporte para la vida de
generaciones e invitarnos a que podamos entonces seguir generando este tipo de diálogos para que de alguna manera podamos ir haciendo propuestas mucho más claras, quizás no solamente por país, sino que se pudiera hacer ya de manera regional, y que esto tenga pues el financiamiento necesario y sobre todo pues la creencia, diríamos, de la juventud, sobre todo de cómo ir rescatando esos saberes ancestrales. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Lorena Donaire, por favor. Agradecer al panel, agradecerles a ustedes por esta invitación maravillosa. Creo que siempre es bueno poder conectar con otras mujeres que están en la misma posición que nosotras. Mi mensaje hoy día es volver a la tierra, volver a latir junto a ella, volver a sentirla y rescatar lo mejor que tenemos o lo que nos va quedando y defenderlo hasta la muerte si es necesario. Así que para nosotros, desde aquí, desde la provincia de Petorca, un gran abrazo a cada una y nos emociona mucho poder estar conectadas siempre con otras mujeres de la tierra. Muchísimas gracias, Lorena. Sonia, por favor, en este último minutito que nos queda. Agradecer infinitamente este espacio y honro a cada mujer que se ha manifestado. Yo creo que lo más importante es saber que tenemos las mujeres ese gran potencial desde nuestra propia naturaleza, que no se lo debemos a nadie y hay que seguir caminando en esa visión cósmica, en esa visión espiritual, en esa visión de volver a conectarnos con nuestra madre para tener esa armonía y poder tener esa visión de seguir, ¿no? Cuidando y preservando nuestro medio ambiente, porque la vida es única y hay que mejorar la calidad de la vida de nuestra humanidad y de nuestras comunidades. Economía tiene su tiempo, pero la vida es una sola y ya nos enseñó la pandemia. Muchísimas gracias, gracias a Sandra por su maravillosa oportunidad que me da y espero haber alcanzado en contribuir con nuestros aportes. Muchísimas gracias, las abrazo en mi corazón y me voy contenta y a seguir trabajando porque sé que tengo grandes mujeres que nos van a seguir abriendo el camino y dándonos más luz, porque es importante también su aprendizaje y todo el conocimiento que llevan ustedes. Un abrazo infinito. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Ha sido un gusto poder moderar este panel. Un panel que me gustaría cerrar con esto. Es un tema, mujeres y biodiversidad, es un tema sí hermoso, pero no por ser hermoso es menos importante. O sea, es hermoso, es rico, pero es importante, es fundamental. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pues sí, está bonito. No, no, sí está muy bonito, pero es muy importante y debemos darle la importancia que merece y como lo dice Sonia, la vida es única, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas, perdón el minuto que nos pasamos y le regreso los controles a nuestra querida Janet de GFLAC para continuar con la agenda del día.